Únete al equipo de WRU, quien, desde su War Room virtual, discute temas de creatividad, implementaciones, tendencias, do's y don'ts de la estrategia digital actual. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de We Are Podcast y por poco y me trabo. Yo soy Tricia Trujillo, directora general de WRU y bienvenidos a otro hashtag Martes Marketoso, donde seguiremos hablando sobre legalidad sobre legalidad digital, iba a decir legalidad de internet, ¿no? ¿Cómo se nota que hoy lo estamos grabando en un feliz viernes? Y hoy también nos acompaña Héctor Romero, nuestro abogado digital, hashtag abogado digital, de cabecera, que siempre nos apoya con estos temas tan interesantes. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, Tricia, hola equipo. Bien, muchas gracias nuevamente por la invitación, por compartir más de esta muy apasionante encuentro, materia de data privacy y de legales en el medio digital. Súper bien, y para co-conducir este capítulo me acompaña mi siempre fiel socio, compañero y chico de pautas, Jorge Matamoros. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias, estoy muy contento de ser el co-conductor, de verdad, estoy súper contento. Quiero agradecerle a Héctor, nuestro abogado de la guarda, que no nos desampara ni de noche Hashtag ni de abogado día. de la guarda. Yo soy Jorge Gascón, director de análisis de negocio y medios digitales. Súper, y hoy vamos a hablar de un artículo en específico, entiendo, ¿no? Danos un poquito de contexto, Jorge. Vamos a platicar del maravilloso y siempre útil convenio 108, definición ad verbatim de lo primero que te sale en Google. El convenio garantiza el respeto de derechos y deberes de las personas físicas, derecho a la vida privada con derecho al tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal. Este convenio proviene de la Unión Europea, siempre a la vanguardia de protección de datos personales, ¿no? Pues ya, como mi conocimiento legal acaba ahí porque estudié ciencias de la comunicación, le cedo la palabra a Héctor. Antes vamos a dar un contexto. Está, digamos, mapeado o conformado para la Unión Europea, ¿no? A mí me gustaría empezar con una pregunta, ¿verdad? El convenio, si yo estoy navegando en un sitio europeo, pero no vivo en Europa, ¿cómo me afecta a mí, usuario en México? Pues justo esa es la palabra clave, Tricia, y creo que ya con eso resumiste toda la... Muchas gracias por habernos escuchado. Excelente. Ahí con eso tiene. Fíjense que como en otros episodios hemos comentado, la parte digital o particularmente protección de datos tiene un pie cojo, que es la armonización, ¿no? Realmente los países no se han puesto de acuerdo, no hay un tratado mundial que regule los datos personales. La pregunta que tú haces, Tricia, es la clave de todos. Oye, a ver, si yo recabo datos en México, pero mi empresa es de Estados Unidos, pero mi servidor está en Europa, pues ¿qué jurisdicción es la que manda, ¿no? O sea, ¿a quién voy a seguir? ¿Qué reglas son? Y para esto, pues la Unión Europea ha sido pionera en el sentido de decir, pues, ¿sabes qué? Independientemente de dónde te ubiques, independientemente de dónde recabes, si son datos de ciudadanos europeos, tienes que seguir este marco de protección. Y el convenio 108 que bien googleó aquí Jorge, se le conoce como convenio 108 porque tiene un nombre bastante romántico. En realidad es el convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Entonces, es un nombre larguísimo, o sea que más allá de los tratados tiene pues yo a mi gusto y conocimiento, pues creo que es de los más largos, y pues es mucho más fácil nombrarle convenio 108. Este convenio 108, si bien nace o está principalmente socializado en la Unión Europea, han de saber que México se adhirió a este tratado. Pues finalmente es un tratado porque de hecho lo sponsorea también un poco la ONU, ¿no? La ONU ha recomendado que este es el primer instrumento internacional que armoniza justamente
la forma de proteger datos personales, ¿no? Y nuestro país, el 26 de abril del 2018, se adhirió a este convenio y por tanto, y hay un protocolo adicional, de hecho, también, que ya es como el bebito del convenio, le llaman así el protocolo adicional del 108, y pues esto hace que sea obligatorio, ya independientemente de si yo lo recabo en México, si los trato en Estados Unidos, si mi usuario es de Europa, yo ya estoy sujeto como empresa mexicana a cumplir con este tema del convenio 108, ¿no? Y no únicamente México en la región lo ha suscrito, Argentina y Uruguay, bueno, ustedes saben seguramente más Argentina, pues es como, o no sé si eso siga o era, muy top en temas de contenidos de marketing, en campañas, etcétera. Entonces es importante que estos dos países sudamericanos pues se hayan adherido en el convenio para que también cuidemos un poquito la privacidad en temas, ¿no? El convenio en sí toca pues temas que incluso no se han explorado como la inteligencia artificial, que ya también vamos a escuchar poco a poco que viene más todo el tema pues de los robots, de los algoritmos, todo eso que tampoco está regulado, va a tener que regular. Y curiosamente, aunque es un convenio que ya había estado, pues que ya se había creado, tomó mucha relevancia a raíz de estos casos de las elecciones, ¿no? Particularmente el caso de Brexit y de esta empresa que era Cambridge Analytics, porque, pues, si ustedes recordarán, esta empresa usó los datos de los usuarios de Facebook para crear tendencias, para crear las famosas fake news y de esta forma, ¿cómo se dice? Direccionar pues ahora sí que la voluntad de las personas, ¿no? O sea, afectar el voto, ¿no? Exacto. La intención de voto. La intención de voto, y entonces de repente, oye, pues yo soy apolítico, no tengo interés en la política, la verdad es que si nos quedamos o no nos vamos de la Unión Europea, a mí que, pero de repente, pues con mi información de Facebook, que ya sabían a dónde iba, qué conciertos, etcétera, pues me empezaba a llegar publicidad que de alguna forma me empezaba a involucrar en decir, híjole, pues yo creo que sí me afectaría el hecho de que siguiéramos siendo parte de la Unión, ¿no? Y pues a raíz del escándalo, que también Facebook recibió sanciones, que Cambridge, de hecho, pues se disolvió. Es una empresa que ya, pues pelas, ¿no? Ahí también un poquito de la mano del podcast anterior, que decíamos qué consecuencias puede haber. Pues imagínense qué consecuencias tan graves que incluso la misma empresa, la misma marca, pues desapareció, o sea, con todos los empleados que había. Hay documentales que pueden checar en Netflix, que pueden checar en YouTube, donde entrevistan a los directores creativos, a los directores de marketing, que te decían, oye, yo no tenía ni idea de que lo que yo estaba haciendo servía para propósitos tan, por así decirlo, malévolos, ¿no? Entonces, pues ahí son las consecuencias éticas de decir, oye, pues ya nadie quiere contratar a este cuate que era genio en programación, porque pues estuvo en una empresa acusada de, en este caso, pues no es de corrupción, pero sí de malas prácticas. Entonces, cuando tú vas y te presentas incluso con la competencia, pues te van a decir, a ver tus credenciales, híjole, pues es que seguramente tú también fuiste artífice de todo este maltrato, o sea, estas fechorías en tema de datos, y pues mejor no te contrato, ¿no? ¿Para qué? Exacto. Ahora, yo tengo una pregunta, Héctor. ¿El convenio 108 se desprende del Reglamento General de Protección de Datos o es independiente? No, justo aquí igual Europa, pues en este sentido va digamos que a la avanzada en tema de protección de datos. No, sin embargo, implica que sea la mejor protección. De hecho, México, por ejemplo, el marco legal lo tenemos mucho más robusto que el de la Unión Europea, pero sí son pioneros de su reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, que también se aprobó en 2018. Y de este reglamento, pues está relacionado el famoso convenio 108 y el protocolo adicional, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué significa para mí de cara a usuario que un país, o pues sí, que un país esté adherido a esto? O sea, independientemente, ¿hay cambios en mi forma de usar Internet?
Sí, sobre todo por la protección que yo tengo en mis datos personales, ¿no? Y aquí retomo mucho la pregunta inicial con la que veo a Tricia. O sea, antes, pues yo decía, si mi protección se reduce, o yo a lo mejor soy un usuario mexicano que está haciendo uso de un sitio web mexicano, que a su vez, en teoría, almacena los datos en un servidor mexicano, pues la protección tendría que estar limitada aquí, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay transferencia de datos, ¿no? Cuando compartimos una base de datos, cuando tenemos nuestros clientes o nuestros servidores en otro país, pues ahí venía mucho la polémica de decir, híjole, ¿quedo protegido, no quedo protegido? A través de este convenio, ya mis datos personales tienen una protección mayor a nivel internacional, en el sentido de que el mismo convenio también reconoce este derecho a la privacidad como un derecho humano, ¿no? Lo que le conocemos como los derechos de tercera, cuarta generación, también de repente lo hemos mencionado por ahí, derecho al olvido, derecho a la información, derecho al acceso. O sea, antes, si ustedes recordarán, pues todos los derechos humanos que consagramos, digo ahorita porque somos contemporáneos de generación, pero que a lo mejor vimos en alguna monografía, pues eran la libertad, los derechos sociales, no esclavitud, etcétera, y pues conforme pasa el tiempo, los derechos humanos van evolucionando y se van agregando más, ¿no? Ahora, pues hay derecho a no discriminación, a la igualdad, este tema que ahorita está muy en boga de la parte de las mujeres, ¿no? O sea, la no violencia, se han ido agregando más. Y pues incluso ahora se habla también de derechos hasta de los animales o de vegetales, ¿no? Como derechos humanos. O sea, hay mucha polémica al respecto, no hay un acuerdo, pero la parte de privacidad de datos, pues sí está reconocida como parte de la Declaración de los Derechos Humanos. Y en este sentido, nuestra protección dentro del Convenio 108 se amplía. Entonces, yo, un usuario, puedo si bien no garantizo tal cual que no haya alguna infracción, pero puedo sentirme un poquito más aliviado de que hay un acuerdo en este sentido, ¿no? Exacto. Y aquí no aplicaría como diría cierta famosa conductora mexicana de, pues a nosotros no nos afecta porque no vivimos en Europa. Ándale, aquí sí, aquí no importa dónde estés físicamente, sino que esto pues realmente regula todo. Y regula prácticamente todo el marco vamos a llamarlo, del Internet al que puedes acceder como usuario, ¿no? Porque si nos vamos a Red Store y Onion y la famosísima y vilipendiada Deep Web, realmente ahí no hay tanto marco legal, porque como el meme, ¿no? Están ocultos detrás de 7 proxies y demás, ¿no? Entonces, este reglamento únicamente, si entiendo correctamente, abarcaría pues la parte superficial del Internet, ¿no? Que es lo que pueden acceder todos. Sí, la parte superficial y más bien relacionado al tratamiento de nuestros datos personales, ¿no? Esa es la función principal del convenio, proteger tus datos en el sentido de que con independencia de dónde se estén recabando, con independencia de la locación física o de la jurisdicción de la empresa, dónde se almacenen, etcétera, mientras tú seas uno de los 47 estados miembros del Consejo o de los países que se han unido, porque incluso uno llama la atención, ¿no? De repente que hay muchos países que a lo mejor, no quiero sonar ahí discriminatorio, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchos países en África, ¿no? Que han suscrito este convenio. Entonces, es importante porque dirías, ay, pues yo voy a tratar datos de una manera ilícita en una isla perdida del Caribe o ahí en Asia, y de repente te das que, ¡ay, qué sorpresa! Pues, ¿qué crees? Que Túnez es parte del convenio, ¿no? Cabo Verde, Senegal, Mauricio, o sea, hay cada vez más y más estados se suman a este protocolo porque de alguna manera viene a suplir esa falta de acuerdos que se tiene todavía mundialmente. Y aquí también algo importante es que este convenio también tiene sanciones. También tiene sanciones y también ya se presentaron casos en donde a través de este recurso pues se ha infraccionado a ciertas empresas por el mal uso de algunas cosas, ¿no? Sí, que justo es lo que te iba a preguntar. Es decir, ¿qué pasa si yo
navego a través de una VPN, ¿no? Y entonces no importa, porque ¿cuántos países están suscritos a este convenio? Pues, o sea, toda la Unión Europea, más algunos, ¿cómo se llama? Algunos miembros de otros estados han de ser como, yo creo que por ahí más de 60. Sí, entonces Porque son podríamos decir que 47 los que forman el Consejo de Europa, más, te digo, los de África y en América Latina, pues prácticamente son 3, Argentina, Uruguay y México. Entonces, sí te estaría hablando más o menos como de 60 estados. Son prácticamente las principales economías, ¿no? Sabemos que más Estados los que se Unidos, junten más la los que se semana. junten. Exacto. ¿Ok? Perdón, te interrumpí, me estabas diciendo, o sea, que Estados Unidos estábamos en eso. Bueno, Estados Unidos tiene un marco aparte, ya saben que siempre hay como pique entre Europa y Estados Unidos, de cuál es mejor, quién tiene mejor seguridad, pero la innovación de este acuerdo justamente es que independientemente que tú, Facebook, tengas tu centro de operación en Estados Unidos y tu servidor ahí, los almacenes, si tú estás recabando datos de mis ciudadanos europeos o de los ciudadanos de Estados miembros, pues tú estás obligado a cumplir con este convenio, ¿no? Es por así decirlo, una norma extraterritorial y de ahí la importancia del convenio 108. Por eso más y más vamos a empezar a escuchar mucho de este tema, porque realmente es el único tratado a la fecha que tiene que ver con la protección de datos a nivel global. Justo, y aquí quiero tocar 2 puntos rápidamente. La legislación de Estados Unidos es súper compleja, porque además de que ellos tienen un marco legal, como pasa hasta cierto punto en México, los estados tienen sus propias legislaciones, ¿no? Y hay 2 leyes de protección de datos que son como muy distintas, aunque van en pos de lo mismo, que es la ley de California y la ley de Nevada, ¿no? Igual, si tú vives en Oregon y entras a un sitio que está hosteado en California, pues sí, tiene que pasar lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí es harto complejo que Estados Unidos se pueda adherir, porque primero creo que tienen que homogeneizar todo en la Unión. Y por el Correcto. otro lado, lo que habías mencionado, sí, de Facebook, que justamente la parte de Facebook Ads se encuentra no en Estados Unidos, sino en Irlanda. Entonces, bueno, pues ya están en Europa, les tocó, ¿no? Es justamente lo que pasaba. Todas las empresas que se dedicaban a colocación de anuncios se encontraban en países de la Unión Europea, pasa el Reglamento General de Protección de Datos y órale, a cambiar políticas, mailings masivos, y seguramente con el convenio 108 pasó algo parecido, ¿no? Otra vez, ya nos tocó hace 2 años, pues ahora otra vez. Exacto, sí, aquí en materia de protección de datos, yo creo que la constante ha sido que uno aprende pues por las malas, ¿no? Después del escándalo, digo, normalmente las leyes también de repente se crean a través de estas áreas de oportunidad y justo lo que comentas de un poquito la forma en que Estados Unidos opera, que pues ahí la federalización es se respeta más y cada estado también tiene estas facultades para regirse y pues de repente tenemos estos dos pioneros, ¿no? Entre California y ahí hay también resoluciones en contra. La ventaja del acuerdo 108, a diferencia, es que el famoso protocolo adicional de este convenio regula más allá de nada más el marco, por así decirlo, ideal de los datos personales que ya conocemos, ¿no? Que sí requieren una protección, que son derechos humanos, que deben ser obtenidos legalmente, etcétera, pero agrega, y este es así el twist más importante del convenio, el tema de del flujo de datos transfronterizos, ¿no? Entonces ahí, esta es como que la gran novedad, o sea, ¿qué pasa cuando ya mis datos personales están en un servidor en Asia, están tratados por una página que tiene su call center en África? O sea, bueno, pues estos datos personales tienen la misma protección independientemente del lugar físico en el donde yo me encuentre, ¿no? De aquí la relevancia de este punto y la ventaja de que México se haya suscrito recientemente al convenio. Aquí, a mí, la anotación que quisiera hacer, que más que aplique
marco legal, Jorge, la pregunta ya no es tanto para Héctor, sino para Jorge, ¿no? Porque nosotros al final del día como marqueteros, ¿no? Porque ahorita que dices Argentina es porque hashtag marquetero, que es el término o la terminología para definir a toda la mercadotecnia naciente muy, muy a los finales de 90 y principios de los 2000 que venían de Sudamérica, ¿no? Nosotros no somos como tal abogados y nos tenemos que ir adaptando a las consecuencias que traen estos escandalosos o brechas legales que existen. Y el ejemplo claro es Cambridge Analytica. Entonces, ahí hubo un cambio de jugada para nosotros, marqueteros. Y no sé si nos podrías dar un resumen, Jorge. Creo que le pegué a la Valier. Si oyeron un ruido, discúlpenme. Hashtag es negro y no lo vi. Pues es que le pegué. ¿Cómo consideras que nos afectó a nosotros como agencia todos los sucesos a través de Cambridge Analytica? Porque hubo un gapcito, o sea, no vamos para dar un poquito de contexto, hubo un gapcito donde toda aplicación o API hecha para Facebook con tal de hacer un juego, un no sé qué, puta, baneada. A los 6 meses se nos olvidó. No, yo creo que menos. Yo creo que al mes del escandalazo, otra vez te volvieron a decir, ¿cuál es tu picante favorito de acuerdo a tu signo? Y ahí vamos, ¿no? Sí, a lo mejor la parte de usuario bajó, pero, o sea, por ejemplo, las acciones de Facebook en la bolsa, pues se cayeron 7% y no se recuperaron, ¿no? Entonces, a lo mejor en la práctica sí vemos como que la memoria histórica se nos va de repente y seguimos usando los jueguitos y estas aplicaciones, pero pues en la dinerita, en la parte en la dinerita, en la propinita es donde a uno le pega. Tanto así que pues recientemente vimos que la misma marca cambió, ¿no? O sea, aunque se conserva el nombre, no es casualidad que evolucione otra, porque es lo que les decía, la parte reputacional pues se queda ahí para siempre. Es correcto, pero nosotros como marketeros me parece que donde nos pegó es en la conectividad, permisos y autorizaciones, en los desarrollos de venta y promocionales digitales, ¿no? Para plataformas como Facebook. Jorge, desde tu perspectiva que como analista de negocio, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que fue un cambio positivo. En cierta forma, y te voy a decir por qué. Porque te obliga a ti como agencia a ser 100% transparente o como developer. Es decir, si tú haces una API, tienes que definir bien claro cuáles son los permisos a los que vas a acceder. No, entonces hablamos ahí un poquito del marketing ético. Al ser transparente, yo voy a utilizar tus datos para esto, voy a necesitar permisos de geolocalización, de acceso a la cámara, de X, Y, Z. ¿No? Creo que al tú dar estos o definir estos permisos al usuario le das más confianza. Eso creo que es lo principal. En el aspecto de anunciante, ahí sí pega directamente en cosas como alcance. No olvidemos que hay segmentaciones demográficas. Cuando estás generando tu segmentación, puedes elegir personas que viven en determinado país, ¿no? Si tu anuncio o tu sitio web ya no está de acuerdo con la legislación del país a donde quieres apuntar, bueno, ya no puedes montar. Bueno, puedes montar el anuncio, no debes, ¿no? Hay otra segmentación que es personas que estén de visita en tal lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si apuntas a México, personas que están de visita en México, pues, seguramente te van a tocar ciudadanos de la Unión Europea, quieras o no. Entonces, tu anuncio, tu sitio web, tu landing, lo que sea, tiene que estar de acuerdo con el reglamento. Entonces, en ese sentido, sí había una autoexclusión de audiencia que te pegaba directamente en tus alcances. Si lo vemos de la forma pragmática o del librito, a menos alcances, costos más altos, sin necesariamente tener la misma efectividad. Entonces, ese fue un cambio negativo. Después ya se fueron estandarizando, más países se han ido uniendo a estos convenios, se han implementado legislaciones, lo cual, bueno, te permite hasta cierto punto aprovechar el permission marketing que te da anunciarte en Facebook, ¿no? Porque si te anuncias en Facebook, básicamente ya los usuarios
te están dando tácitamente el permiso de recibir anuncios. Entonces, ha ido evolucionando para bien. Les digo, han sido cambios positivos como marketing ético, han sido cambios negativos como el alcance y los costos que se han elevado inherentemente. Antes teníamos campañas de CPC que los clics costaban centavos, ahora están por los pesos, ¿no? Pero, como dijo Héctor, aprendemos por las malas, ¿no? Y en este caso nosotros nos tocó aprender porque teníamos que aprender y pues evolucionar o morir, básicamente. Correcto, es la clave. Exactamente. Y creo que nosotros lo que también sufrimos en consecuencias de legales y otras cosas, porque sin que sea un legal, y a lo mejor eso valdrá volverlo a explorar porque tenemos un podcast de esto de hace como 6 meses con los cambios de cookies que vienen de Google y toda la metadata, etcétera, etcétera. No, las pobrecitas agencias siempre estamos bien vulnerables. Ajá. Que nuestro desarrollo que nos costó mucho trabajo, que hicimos con mucho amor y que no sé qué, pues ya no sirve, ya no aplica, ya hay que modificarlo, ya hay que hacer no sé qué, o hay que buscar una nueva forma de crear. Me parece que la afección, uno, es cuando se trata de vincular con redes sociales del tamaño de, ¿ahora cómo se llama? Meta, ¿no? De Facebook. Meta. Exactamente. Meta. Es mucho más trámite, ¿no? Y en ese estricto sentido, creo que debería de haber un crecimiento de legalidad digital y de puestos que, así como el social media manager no existía hace 15 años, a lo mejor digital legal consultant, ¿sí? Con el digital incluido ahí, se va a volver un requerimiento, por ejemplo, para cada departamento administrativo de una agencia de marketing o de una agencia digital, que creo que es hacia donde va este rollo de web semántica o utilización de datos de acuerdo a cruces de cuadros de información o a experiencias personalizadas o a la utilización de los virtual assistants o los VAs, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que, como les digo, o sea, el tema legal, ya sé que puede sonar aburridos, amiguitos, pero la verdad es bien apasionante y luego empezar a encontrar esos hoyos para que tus cosas te salgan fregonas o chingonas o mamalonas con los clientes y te vuelvas una agencia de verdad personalizada y de buen servicio, es bien padre. Porque luego te vuelves de verdad con un ojo muy crítico a voltear y decir, ok, pero ya la protegí por aquí, por allá, por acá, no sé qué. Y si la quiero ligar acá, tengo que desarrollar otra cosa por acá. Es muy, muy, muy interesante. Entonces, lo que les propongo es, para que no tengamos tantos capítulos seguidos de legal, pues volver a invitar a Héctor el siguiente mes a platicar de unos 2 o 3 temitas, por ejemplo, el olvido, ¿cómo se llama? Se me acaba de olvidar el término. El derecho al olvido de Morrissey. El olvido se me hace apasionante porque tiene una historia increíble, ¿no? Sí. Y a lo mejor todo lo que tiene que ver con derecho de autor. Así que, amigos, podescuchas, no nos dejen de ver el siguiente martes. Héctor, ya le vamos a mandar #galletasluca, ¿no? Las de las veces que nos va a acompañar como invitado especial. Mil gracias por acompañarnos. Siempre un placer platicar contigo. Jorge, mil gracias por acompañarnos. ¿Quieres cerrar con algo? Pues nada, de verdad, muy, muy agradecido. Ya lo había dicho al inicio del capítulo, pero lo reitero, muy agradecido con Héctor. Sus galletas y tarjetas de presentación también. Tarjetas de presentación para que se integren pasado mañana a la agencia en la plantilla. Nada más quisiera, aquí a propósito de lo que comentaste ahorita, Trisha, y creo que es súper importante, realmente la tecnología siempre va a evolucionar más rápida que la ley en este caso, o sea, la regulación triste o felizmente no va a estar a la par, y creo que el ingrediente secreto en esta receta, si pudiera como sumarizar un poquito lo que dices, es también la intención de querer hacer bien las cosas, ¿no? O sea, si nosotros queremos, o sea, tenemos esa parte, voy a sonar ahí como Pepito Grillo, pero esa conciencia de decir, oye, me voy a ir por este lado que es el bueno, aunque la burocracia, pues yo sé que cuesta y todo,
las cosas van a salir bien, ¿no? Independientemente, porque sí pasa, uno le echa muchas ganas a su configuración, a su sitio, y de repente llegan, ¡ay, sorpresa! Cambiaron las condiciones y hay que cambiar. Bueno, pues ni modo toca, pero en la medida en que nosotros tengamos esa conciencia de, oye, nunca había escuchado del convenio 108, resulta que tiene que ver con eso, y me pongo a explorar más, pues yo creo que vamos a poder, como sociedad, tratar de estar un poco más integrados en este sentido, ¿no? Y evitar que haya, pues, acciones que nos afecten. Es correcto. Y mira, para cerrar el tema o concluirlo, el Internet de las cosas y la aplicación del Internet y de la Big Data en nuestra vida diaria cada día se vuelve un mal necesario. No sé si necesario, pero un mal con el que convivimos sin verlo ni necesariamente quererlo o convocarlo, ¿no? Desde nuestra amiga Alexa, ¿no? Hasta el uso de un smartphone o las listas de wishlist de un carrito de compras en nuestra plataforma Amazon, en Amazon. Todo eso se va conjuntando en estos cubos de información que se llama, pues, Big Data, ¿no? Y pues Amazon es la mitad del dueño de toda nuestra vida, es la realidad, porque ellos tienen los servidores más poderosos del mundo mundial. Entonces, ya lo había dicho Purificación Carpintero, nos lo advirtió hace muchos años. Exacto. La tía Puri tenía razón con el Internet de las cosas. Se los dijo, pero confiamos en otro. Se los dijo, se los advirtió. Exactamente. Aquí el punto es que, de verdad, o sea, uno lo veía como cosas de Futurama, pero cada día veo que, por ejemplo, un refri te hace tu lista porque le dictas y uno dice, a huevo, ya no hice lista escrita, ¿no? Ajá, pero tú le estás dando datos de consumo a una cosa donde no diste términos y condiciones, check, ¿sí sabes? Entonces, ¿eso qué está haciendo? Que la legalidad en digital cada día sea más preponderante y que así como hace 15 años no veíamos un community management, pues hoy no estamos viendo que van a haber departamentos legales especializados que antes nada más corrían en corporativo y no en agencia, por ejemplo, ¿no? O traffickers especializados con tipo de programática o con desarrolladores de contenidos dependiendo de la plataforma, porque se va a ir desarrollando cada día más, ¿no? El digital paralegal, ¿no? El digital paralegal, es correcto. Entonces, te vuelvo a agradecer muchísimo, Héctor, que nos hayas acompañado el día de hoy, que nos compartas todo lo que has estado aprendiendo en este posgrado de legal digital. Y pues síguenos acompañando en otro hashtag Martes Marketoso en unas semanitas para seguir hablando de este tema que es muy apasionante. Y aquí mi productor rojo. Yo encantado, muchas gracias. Mil gracias. Ya me está poniendo mi cortinilla encima de mi carecita. Recuerden que tenemos todo menos OnlyFans. Escríbanos a contacto @wru.com.mx o búsquenos en nuestro sitio web www.wru.com.mx. Nosotros somos el equipo estratégico de WRU y los vemos el siguiente martes. Bye, estamos en contacto. Gracias. Los esperamos el próximo episodio con otro tema de marketing digital. Queremos saber tu opinión. Encuéntranos en wru.com.mx.